411. Así operaron en el segundo siglo los cristianos de Pablo, sin nobleza, porque al levantarse los emperadores contra ellos, por su intransigencia y porque ya enseñaba las garras el dragón para apoderarse del poder civil, ya eran ocupadas por los discípulos de las iglesias cristianas, las congregaciones de los apóstoles de Jesús, que por ocuparlas los cristianos, caían a las furias de los emperadores, los congregados por el amor de hermanos, sembrado por Jesús y los suyos, y era a causa de que Pablo y los sucesores de sus fanatismos, con la astucia del águila, habían hecho de Jesús un Jesucristo, con lo que amalgamaron la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Difícil de entresacar la verdad, entonces, porque aún estaba muy obtusa la fuerza de la razón, ni existía el microscopio para distinguir los microbios y atacarlos, y los emperadores destruían todo el cuerpo, como medida de precaución para su vida. 412. ¿Ha de culparse a los emperadores romanos de la sangre derramada en aquellos comienzos? Ya hemos visto que ellos llevaban por ley el derecho de los hombres, y hemos visto también que en los países donde solo los apóstoles de Jesús predicaron, no se produjeron esas matanzas, hasta después que el Cristo se apoderó del poder civil. Por lo tanto, solo surgió la venganza de los emperadores, allí donde Pablo sentó su fanatismo cristiano, y esto lo dice todo. 413. Eran culpables sí los emperadores, porque también estaban fanatizados por sus dioses, los que eran ellos mismos, por lo cual se cegaban y hacían sucumbir la cizaña y la buena semilla. Pero no olvidemos que el Cristo es peligro y por lo tanto, los que defendían el principio de Jesús, que es el del anticristo, tendrían que sufrir las consecuencias del peligro Cristo. 414. Mas la causa es de la ley, que a nadie priva del derecho de sus afecciones, hasta que llega la hora de la liquidación, y como había usado el investigador de la ley del entredicho, reteniendo en justicia a los primitivos sin encarnar, es decir, a los primitivos supremáticos que estorbaban la obra de la regeneración, mientras se hacía la siembra de la buena nueva, ya hecha, tenía que darle suelta para que probaran con sus mismos hechos, que no eran dignos de ocupar un jardín, como el que en la tierra se había trazado. 415. Y en efecto, aquellos bípedos que hemos visto con figuras de hombres dueños del mundo, cuando la tierra recibió aquellos 29 misioneros, solo estaban hechos a la vida de los irracionales, por lo que, solo el bosque, o lo que es lo mismo, solo la tierra en desorden y tinieblas, podían habitar. Ahora, cuando ya la siembra ha sido hecha, el investigador, que ya en esos momentos es por su juramento el anticristo, para dominar y reducir al dragón Cristo, les da suelta y al afirmar sus patas, todo lo trillan, porque las flores son mucho más delicadas que los alcornoques y rudas encinas que había cuando fueron puestos en entredicho. Y en ese entretanto, la tierra preparó esencias para el alimento de la razón, distintivo del hombre. Ellos, que aún no eran hombres, como no lo puede ser nadie mientras la razón no lo rige, no les bastaba las flores de la igualdad, libertad y amor, que la tierra empezaba a producir, necesitaban alimentos de puercos, frutos de alcornoque y encinas y estos los arrancaban los cultivadores nuevos. En su rabia de hambrientos, se tragaban las flores con la planta y todo y no se saciarían hasta que a fuerza de engullir flores y plantas, que eran los hombres de progreso sacrificados, sus esencias los metamorfoseasen y perderán la fiereza, los más, uniéndose entonces a los cultivadores de las flores del progreso, que resistieron las patadas, los mordiscos y los coletazos, hasta que de sus flores, pudieron crear y habitar un castillo inexpugnable en las ciencias, contra el que se estrellarían todas las bestias religiosas, llegando, entonces, ese compacto grupo de mayoría, en su amor, a encender la luz, por la combinación de sus progresos,
la que es puesta sobre el castillo para ahuyentar a las bestias, y para que los hombres ya más escarmentados se pusieran al amparo de esa luz, para no ser heridos a traición en las tinieblas de su ignorancia, y este es el estado de la tierra hoy, por lo que el dragón, que pierde el pelo y los dientes y los cuernos, pero no las mañas, da el más terrible de sus rugidos espantosos, como que es el de su agonía. 416. Para llegar a esto, era necesario pasar todas las peripecias del aprendizaje, de cuya experiencia habría el hombre de hacer ciencia y tenía, al efecto, sembrada la semilla y ya nacida y por lo tanto arraigada, cuando se les dio suelta a los supremáticos primitivos para hacerse hombres, a la mitad del siglo II, en que ya se había sumado a los 29, más de la mitad de los seres de la tierra, pero eran plantas de almácigo y tenían que ser azotadas por los vientos y resistir los rayos de la luz para hacerse árboles de provechoso fruto, y llegamos al siglo III. 417. Ya no existen los apóstoles ni los discípulos directos de aquellos, y en la tierra están hechos hombres, los retenidos en ley. Los países llamados gentiles y el judío, ha sido absorbido por el Cristo, porque es más fanático que los otros dioses e ídolos y ha hecho su trono sobre sangre, cual correspondía a su nacimiento en las ensangrentadas arenas del Egipto, pero ha proclamado un principio que si está en el sánscrito, Veda y Moisés, no es entendido, porque los hombres ignoran su procedencia como espíritus y su nacimiento como hombres. 418. En contra del principio proclamado por Pablo, de que su Jesucristo es el Verbo hecho carne y consubstancial a su Padre, artículo de la ley que sólo puede el hombre comprender cuando es hombre. No podía Pablo llamarse hombre de progreso, desde que el fanatismo era su fe de apóstol, del más grande y último de los errores, que había de sufrir la ignorancia de los hombres. Sale un arrío y por la ley de la razón, se opone al cristianismo, se apoya en ese principio fundamental, que ni aun Jesús tocó, porque no convenía aún explicar ni había sido mandado a ello, y sin embargo, Pablo, por sí y ante sí, lo proclama. 419. El cristianismo, que quería para su Cristo toda la preeminencia de las profecías y de la Escritura, pero que era con el fin de atraerse hacia los magnates, desechados de los dioses césares, empezaron a proclamarse, no solo diáconos, sino obispos y sacerdotes de derecho divino, y esto, que está en la conciencia, porque el Espíritu, por su procedencia y naturaleza, es divino en su Padre, trasciende como, es natural, al hombre y había de repercutir con trazas de verdad, porque es verdad infalible, pero para todos los hombres igual y no para unos pocos y menos para los estultos. 420. Esta primacía que se atribuían y aparentaban con una hipocresía insultante, para la humildad que servía de envoltura a los cristianos para ocultar su soberbia, como puede verse en las cartas de Pablo, restaba fuerzas a las otras creencias y cultos y se fortalecía el Cristo, lo cual era el secreto de la ley del más, que luego ha de oponerle fuerza mayor en otro principio, en la luz de la razón que el hombre ha de hacerse de las consecuencias de su error, por lo que, aunque el Cristo obra en odio a la ley de la verdad, porque él es mentira, en sus mismas obras se prepara su sudario y sirve a la ley contra la cual lucha y es vencido, porque nunca fue cosa, y lo vence la más pequeña cosa de la ley porque, lo que en la ley es una vez, ya será eternamente, porque no puede ser que no sea, lo que no puede dejar de ser, tiene que triunfar y triunfa con solo la ley del ser. 421. Como la ley es como la ola del océano, que va sacando del líquido elemento, todo lo que no le es afín, vemos amontonarse en las costas donde las olas terminan, todo lo que la pureza del agua no consiente, y como en el universo no hay más que la substancia única de la que toda manifestación de la vida procede, el éter, el espíritu, que es la fuerza y movimiento, la ola de ese infinito océano,
va, incesantemente, sacando impurezas y las amontona de pocos en pocos, hasta que se amontonan y hacen un montón de todas esas impurezas heterogéneas. Así ha pasado en la tierra, siendo el máximo montón de desperdicios, el cristianismo, que según se va pudriendo, se levantan las miasmas de las pestes o pasiones, y el que no sabe preservarse por la razón, es apestado. Ama el peligro y es justo que perezca en él. 422. Esa ola irresistible había formado muchos montoncitos de escorias en tantos ídolos y diosesillos y las junta todas en el Cristo. En sus comienzos, dejaba sus gérmenes esparcidos, que recogería Pablo, el que a la vez va sembrando la esencia de la pestilente montonera, en grupos o iglesias, que aún se apestarían unas a otras, porque se declararían la guerra todas las iglesias y era por ley fatal necesario amontonar todo ese arsenal en un solo montón, y para ello viene Constantino. 423. Ahora va a amontonarse todo ese informe arsenal de iglesias, unas bautistas, otras de circuncisión y todas con diferente tendencia, y todas se condenaban la una a la otra, teniendo en jaque al poder civil, que ya no lo era en el Imperio Romano, desde que toleró los dioses que anestesiaron sus hombres.